En el libro de Daniel encontraremos fidelidad extrema. La historia explicada con animales asombrosos. Tronos y juicios. Un futuro esperanzador. Daniel, profecías para hoy. Cuán felices, mis amigos, de encontrarnos nuevamente en este lugar para estudiar la palabra de Dios, agradecidos a Dios también, y a ustedes que juntos podamos comprender más de cerca la voluntad de Dios. Ayer, Mariano y Matías estaban explicando una parte extremadamente importante del cierre del capítulo 11, y por supuesto el 12, que es el cierre también que tiene que ver con un repaso de todo, y más que eso, cómo el Señor se esfuerza para explicar de la mejor forma. A Daniel en sus días, por supuesto, no podía entender todo, pero por supuesto nosotros, hoy como hijos de Dios, podemos comprender plenamente las cosas eternas y debemos comprenderlas, porque de lo contrario no podremos heredar la vida eterna. Daniel 12, revelación final de las escenas del mundo. Es el título que hoy tenemos en nuestro estudio en forma particular. Y vamos otra vez a la frase de este texto introductorio tan hermoso del capítulo 12 de allí en el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Solamente aquí un breve repaso de contenido. En aquel tiempo hay un tiempo especial en el cual Miguel se levanta, como dice la palabra de Dios. O sea, el fin de la intercesión de Jesús en el santuario celestial, y por supuesto los eventos allí cambiarían completamente. Y ahí le recalca el ángel a Daniel, ¿verdad? Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que el hombre estuvo en esta tierra. Nadie puede imaginar lo que será el tiempo de angustia de Jacob. Pero una cosa quiero decirles, mis apreciados amigos, desde el comienzo: Dios habrá de cuidar de sus hijos. Dios habrá de protegernos y guardarnos. Es imposible impedir ese tiempo de angustia, pero sí está a nuestro alcance total, gracias a Jesús, el poder ser protegidos por Él y sus santos ángeles en la hora dramática de la historia humana. Pero en ese tiempo también le asegura algo, nos asegura algo Dios. ¿Y qué dice allí? Será libertado tu pueblo, todos los que están escritos en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida. Dios quiera, mis amigos, que al comenzar hoy pensemos seriamente. Hasta el final en el tema de hoy. No nos quedemos en la mitad, porque no es en la voluntad de Dios esta, sino que debemos estudiar profundamente las cosas eternas que tienen que ver con nuestra salvación y con nuestro destino eterno, y el mundo de las cosas como van hoy. Este tiempo está a las puertas de lo que estamos hablando, ¿verdad? Específicamente en el libro de Daniel. Ahora bien, vamos a ver qué tiempo. Bueno, es el tiempo en que vivimos, y por supuesto se proyecta a nuestro inmediato futuro, cuando el Señor va a dejar de interceder. Este cuadro que nos ayudó muchas veces a entender Daniel fue el que lo vio, y allí lo tenemos. Daniel contempla, lo vemos en la ilustración simplemente, contempla los 2300 años que Dios daría a sus hijos y a su pueblo como una guía especial. Y debemos entender que esto está en el centro del libro de Daniel y en la profecía de Daniel. No nos escapemos para un lado y para el otro. Lo que vamos a ver hoy nos llega hasta el fin, por supuesto, pero el Señor habla. Y dice Daniel, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Claro que Daniel queda preocupado, porque piensa por ahí entonces cómo, y el santuario, y él esperaba que ya pensaba en el santuario terrenal que había visto en su juventud, pero ahora él puede comprender más de cerca muchas cosas mientras el ángel le va explicando. Le explica los 490 años en primer lugar, en donde realmente, y luego los 1810 años que estoy seguro no entendió demasiado, solamente pudo ver, pero después el Señor lo revela a través de San Juan cuando estaba en Patmos, muchos siglos después.
Pero aquí encontramos las 70 semanas, o 490 años, que nacen en el 457 antes de Cristo. En el 408, Daniel va escuchando atentamente. Ya estaría, hay una seguridad dada a Daniel aquí. ¿Por qué? Porque sería reconstruida. Dios obraría y Dios actuaría en el corazón de los reyes, en el corazón de los fieles hijos de Dios, que con valor y valentía, porque nunca el reino de los cielos es para los cobardes. El reino de los cielos es para los valientes, los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios y a entregar su vida a Jesús. También les habla de que después de 62 semanas más pasarían, ¿verdad? 7 semanas, 62 semanas más, aparecería el Mesías príncipe. Ese Mesías que representado por tantos millones de corderos. Allí en el año 27 de la era cristiana aparece mientras Juan predicaba y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan ve venir a Jesús y lo bautiza. 3 años y medio después, Cristo muere en la cruz del Calvario, como ya conocemos. En el 34, Israel pierde para siempre, como nación elegida, el alto privilegio de transmitir las verdades eternas que Dios deseaba que lo hiciesen al mundo entero, como también desea que nosotros lo hagamos hoy. No nos quedemos quietos en este tiempo. Y el Señor da un tiempo, 1810 años, donde Cristo habría de interceder hasta que llegase el gran día de la expiación en el santuario celestial. Qué tremendo es pensar en esto. Y nosotros estamos viviendo ¿en qué? Es tiempo de la lluvia tardía, mis apreciados amigos. Nosotros hemos alargado los tiempos, eso es lo que pasa. Porque a partir de 1844 era el plan divino terminar con su obra en esta tierra brevemente. No iba a durar mucho tiempo. Es tiempo de la persecución. Y no nos vamos a detener allí porque la persecución no la vamos a evitar. Si no hay persecución ahora es porque tampoco no tenemos la lluvia tardía ni estamos predicando como tenemos que predicar el mensaje de los 3 ángeles y todo lo que tiene que ver con el mensaje de Dios. De manera que los poderes del maligno se habrán de despertar. Por supuesto que habrá una batalla terrible entre el pueblo de Dios, muchos habrán de perder la vida, pero el Señor, ya como veremos enseguidita, les llama bienaventurados, porque es así. La resurrección especial y también la otra resurrección. Daniel ve esa resurrección especial y él pone énfasis en esa resurrección. Y la segunda venida de Jesús en gloria y majestad, cuando Él vuelva para terminar con el pecado ahora para siempre. Juan puede entender mucho más. Allí estando en Patmos, a pesar de que sus compañeros de batalla ya habían muerto, estaban en el sepulcro y habían sido despedazados, descuartizados, perseguidos. Me hablo de los apóstoles, los que estaban cerca, y Juan lo quisieron quitarle la vida, pero Dios no permitió, y allí el anciano observa la gran visión del Apocalipsis, que en realidad es la aclaración directa de lo que muchas cosas que vemos en el libro de Daniel. Vamos a leer ahora Apocalipsis 11, 17, 18 y 19. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el tiempo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Vamos a ocuparnos, Alicia, de leer muy bien hoy, porque el tema realmente es así. Vamos a dialogar bien entre nosotros. Allí dice que Juan ve ese cuadro impresionante en los cielos. Como vemos, se airaron las naciones y tu ira ha venido. Por un lado, las naciones están llenas de ira, y la ira divina vendrá también en las 7 plagas posteras. Ha llegado el tiempo de juzgar, ha llegado el tiempo de terminar, y habla del juicio investigador, donde Cristo ahora está investigando cada caso de los que van a ser salvos y heredar la vida eterna. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Está clarito allí, ¿verdad? En el verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y ahí va luego ya directamente hasta la 7ª plaga, porque dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En ese momento de tempestad tremenda ocurrirá la resurrección especial. Pero eso es lo que vamos a entender más. En la mente de Daniel estaba realmente turbulenta. Voy a usar este término. ¿Por qué? ¿Por qué, mis apreciados amigos y hermanos?
dice, en su mente anidaban muchos pensamientos. Veía escenas muy controversiales, unas que se cumplían en sus días, las podía entender, otras que estaban en el futuro, y por supuesto el ángel le aclara, Daniel está para el tiempo del fin, no podía entender todo. Terrible conflicto, no solamente en la visión que él estaba recibiendo, porque Miguel tuvo que ayudarle, pero había un conflicto en la mente de Daniel. ¿Por qué? Y su pueblo, él pensaba en su pueblo. ¿Será que realmente se va a quedar allí en Babilonia y bueno, en el tiempo de que ya estaban los medo-persas? ¿Será que realmente se iba a cumplir la palabra de Dios en forma tan estricta? Y los 70 años de Jeremías, predichos con tanta anticipación, ¿qué pasaría con su pueblo? Era lo que anidaba en la mente de Daniel esos pensamientos. Por eso allí, ahora, y así Matías y Mariano nos explicaron estos pasajes, es decir, Daniel 11, 45 y 44 también, leamos. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Es un texto impresionante, estos dos pasajes. Dice más, pero noticias del oriente y del norte, esa se refiere a la lluvia tardía, que recién veíamos. Es lo único que nos podrá llevar a la contienda final. Muchos piensan, y estamos ahí también, eso va a ser en el futuro. Cuidado, mi apreciado amigo y hermano en Cristo, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque es la hora cuando estas cosas deben acontecer. Y allí llega que el poder opositor, la bestia y su imagen, habrán de actuar en forma tremenda y terrible. Muchos habrán de perder la vida, pero eso no importa para Dios, es lo menos que interesa. Porque el Señor en un instante a los hijos fieles que estén en esa hora y enfrenten con valentía y el mensaje llega a todo rincón del planeta, el Señor habrá de obrar. El que no tendrá cómo poder y no sabrá más cómo enfrentar la situación será el Vaticano. Ahí lo dice clarito. Ahí dice que ahí plantará las tiendas de su palacio entre los mares, pueblos, muchedumbres y naciones, y el monte glorioso y santo. ¿Cuál es ese monte glorioso y santo? El pueblo de Dios. Y llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Qué terrible, ¿verdad? No habrá nada que hacerle por el poder opositor que Satanás con todas sus fuerzas colocó para oponerse a la voluntad divina. No entiende el fin de la historia. Daniel no alcanza a comprender, es que no era para el tiempo de él. Él se acuerda de Miguel, ese Miguel poderoso, en el cual él había caído en tierra al verlo. En varias ocasiones cuando Miguel acude para ayudar a las mentes inclusive de los reyes de aquellos días y también obrar en forma impresionante para que su pueblo actuara en el momento que tenía que actuar. Todas las escenas de los 2300 años para él fueron muy grandes y para nosotros también, por supuesto. Nosotros que estamos ya parados al fin de los siglos, ¿cómo no realmente temblar ante estas cosas? Por eso, mis apreciados amigos, trágico fin de la bestia y su imagen, pero Dios quiera que nosotros escapemos a esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos destinados a la vida eterna, estamos destinados a un mundo mejor, a la patria celestial donde estaremos con Jesús para siempre, por los siglos sin fin de una eternidad. ¿No nos parece maravilloso esto? ¿No es grande nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto ama Dios a sus hijos? Ahora, resurrección especial. Daniel ve dos grupos específicamente, como ya sabemos. Daniel 12 dice lo siguiente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, allí estamos ahora, el momento cuando el Señor saca de la tumba a aquellos que pregonaron el último mensaje. Ya hablábamos de los 144.000 los otros días, etcétera, no es el tema de hoy. También estuvimos estudiando todo el libro de Daniel, estamos repasando conceptos para entender lo último. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Yo quiero estar entre los muchos, pero no de los malvados, sino de aquellos que se levantarán para bendición, pero también se despertarán aquellos que gritaron, crucifícale, crucifícale, queremos que sueltes a Barrabás. Qué terrible será. Para ellos, ver a Cristo tal cual Él les prometió, ¿verdad?
en gloria y majestad, viniendo en las nubes de los cielos. ¿Salís el título que dice allí? Daniel ve en visión a los que predicarían el último mensaje, los ve en la resurrección especial y los que pasasen el tiempo de angustia. Dos cosas especiales: pasar el tiempo de angustia de Jacob, cuando van a caer las 7 plagas postreras. Solamente podremos pasarla, lo estoy diciendo si yo estoy en esos días, pero podremos pasarla si estamos aferrados de Jesús. Muchos tendrán que abandonar y se darán cuenta que están perdidos para siempre. Cuando caiga la primer plaga, será terrible ese momento, pero también presenta el Señor el glorioso día cuando Él va a sacar de la tumba a su pueblo, ese glorioso despertar, porque dice el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es un hermoso pasaje. Ojalá que se cumpla en nuestra vida esto. Ese es nuestro destino. No cambiemos nuestro destino en esta hora. Y mi apreciado amigo, yo quiero que entendamos bien que ese es nuestro destino y nuestra oportunidad especial y particular. Realmente, porque si no estamos allí no podremos ser salvos. En el tiempo profético en el cual estamos viviendo no tenemos muchas alternativas y Dios ha desplegado toda la profecía para que entendamos las cosas de la eternidad. La promesa divina fue hecha a Daniel, se cumplió plenamente y Dios abrió ese libro. ¿Qué decía Daniel 12:4? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Habla aquí del ruido, yo diría sí, ¿del ruido de qué? De la palabra de Dios. Muchos irían de un extremo al otro, del extremo estudiando, escudriñando la palabra de Dios para entender cuando el Señor abriese plenamente el conocimiento. Qué privilegio tenemos nosotros, vivir en esta hora. Cuando realmente el libro que realmente amargó el vientre un día de Juan en la visión, ¿verdad? Pero no, y ocurrió el chasco de 1844, pero luego el pueblo de Dios nace para comprender. Claro, también dice la Biblia que se transformaría en la Odisea, por supuesto, porque Satanás lucharía en forma especial, pero el Señor nos llama a que salgamos de la Odisea y seamos valientes para terminar con la obra de Dios. Una escena impresionante es la que observa. Ahora veamos Daniel 12, 5 al 7. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro lado del río. Y dijo, uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Bueno, allí observa, Daniel está mirando el cuadro. Está mirándolo realmente y la voz que le estaba hablando y aparece ya un personaje. Yo también miré y aquí otros 2, dice. Estaban en pie. El uno estaba en el río y al otro lado del río, dice. Y dijo el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, están como dialogando entre sí, pero en realidad están dialogando entre sí y están narrando lo que había en la mente de ¿quién? En la mente de Daniel, que desesperadamente quería entender, quería comprender más. Pero ahora el Espíritu de Dios está obrando también. ¡Cuán grande es Dios! Toda la divinidad fue la que fue encargada para nuestra redención. El versículo 7 agrega. Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Quiero recalcar esto porque muchos se extravían en estos pasajes y hablan de un tiempo adicional y de fechas adicionales a 1844. Mis apreciados amigos, eso no es verdad. Lo debo aclarar con toda nitidez hoy. Eso no es verdad. El tema en discusión desde el capítulo 10 al 12, en realidad el 12 es un epílogo de todo lo que estaba narrando antes, y las fuerzas divinas, tanto los ángeles como Miguel mismo, se preocupan para que fuese transmitido correcto hacia nuestros días y también que Daniel pudiese comprender lo que él podía comprender.
Ese varón, como dice allí, y oí al varón vestido de lino. Ya sabemos quién es ese personaje. Muy bien que sabemos. Allí estaba otra vez ese Miguel, porque Daniel ya lo había visto en otras ocasiones, de forma muy clara, muy nítida, y se refiere aquí al tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo realmente del cual es la abominación desoladora, a la cual Dios se refiere específicamente, los 1260 años de horrenda persecución que se levantó dentro de la iglesia apóstata, la que se hizo un reino. Con la apostasía mezcló la política con la religión y por supuesto se tornó lo que sabemos que es el cuerno pequeño y que vamos a repasarlo brevemente también. Daniel ya había visto esta escena y vamos a leer. En el año tercero de Ciro, el rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Es notable y pareciera contradictorio, notaron, porque dice, él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Sí tuvo inteligencia porque Dios se la dio en ese momento para comprender la parte que a él le correspondía. Daniel tuvo claro de lo que pasaría con su pueblo y que su pueblo saldría del drama en el cual se encontraba en Babilonia y que la promesa de Dios se habría de cumplir. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y al versículo 2 agrega: En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hiddekel. Bueno, allí estaba, ¿no es cierto?, el río, al lado del río estaba el río Tigris, en realidad sería. Claro, aquí está mencionando algo Daniel. Él había visto ese personaje, había visto ese conflicto enorme. Había orado, ¿cuánto? 21 días. Apreciado amigo, nosotros tenemos que entender lo que significa esto. Sin ayuno y oración no podremos llevar adelante. Aquí estamos en este ministerio trabajando también, orando para que el Señor nos bendiga, orando para que el Señor nos ayude a sostener lo que estamos sosteniendo, porque hay hermanos que están colaborando para que esto realmente pueda ir adelante. Pero yo quiero decirles, mis hermanos, aún los que colaboran, ha llegado la hora cuando el Señor espera mucho de nosotros, mucho en gran manera, porque es el tiempo y la hora cuando el Señor va a darnos el premio final. Es un momento privilegiado. No nos aferremos a las cosas terrenales. Aquellas no tienen valor alguno porque se van a escapar para siempre. Bueno, acá seamos como Daniel. Oremos, clamemos. El ángel le asegura que desde el primer día había escuchado la oración y había sido enviado. Pero la lucha era tan grande que Miguel, el gran príncipe, ¿verdad?, tuvo que venir para ayudarle en esa lucha terrible. De manera que ese cuadro es rotundo. Daniel ya había visto esa escena, decíamos hoy. Bueno, en el versículo 5 agrega ahora el capítulo 10, 5 y 6. Y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Qué será ver un día el Eterno? Daniel cae desvanecido, como le pasó a Juan también, ¿verdad?, en la visión. Pero ese Miguel lo levanta. El ángel Gabriel es instruido por Miguel mismo, enseña la visión, de manera que el conflicto era grande. Daniel contempla la visión, pero no la entiende. Ahora, ¿cómo? Miren lo que dice el capítulo 12, el versículo, y eso que es el epílogo, el capítulo 12, versículo 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Algunos están hoy como en los días de Daniel, interpretando todo mal las cosas. Inclusive creen que se va a repetir el periodo en los 2300 días, los 3 años y medio en el tiempo del fin. Eso no es de Dios, no proviene del cielo. Y debo ser claro, porque hay quienes están enseñando mal la palabra de Dios. Y eso es cosa horrenda. Y yo oí, exclama Daniel. Para Daniel no era pecado eso, pero para nosotros hoy sí es pecado no entender las cosas de Dios. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y el ángel que le dice, claro, le habla de sus días.
Era para mis días, ahora para mis días es diferente. Leamos el verso 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Otra vez le aclara dulcemente el ángel Gabriel. Anda, Daniel. Estas palabras, recuerda, están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Y nosotros en qué tiempo vivimos? En el tiempo del fin. ¿Y por qué interpretamos todas las cosas al revés? Iba a decir otro término que no corresponde. Mi apreciado hermano en Cristo. Es la hora de entender y de leer profundamente Daniel y Apocalipsis, toda la palabra de Dios, pero en forma especial Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de desprendernos. Si nosotros no nos desprendemos a sí mismos, no tenemos poder alguno. Solo Cristo y el Espíritu de Dios podrán obrar en nuestro ser para que dejemos las cosas de esta vida y las cosas terrenales. Ya había visto este cuadro en la visión anterior y ve claro ese cuerno pequeño. Vamos a leer allí en Daniel 7 ahora. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Daniel observaba ese cuadro, aunque entendía muy poco, ¿verdad? Que de ese cuarto imperio que él mismo había visto allá en Daniel 2 cuando le explicó a Nabucodonosor. Sin embargo, ahora tiene 10 cuernos y ve que voltea a 3 y se sube y más, que era ese cuerno pequeño. Los célulos cayeron, también llegó el momento y cayeron los vándalos, y llegó el momento y cayeron los ostrogodos, que eran las 10 tribus que invadieron, ¿no es cierto?, a Roma, cuando surge el cuerno pequeño que estamos viendo allí. Surge de Roma y toma ese lugar la iglesia apóstata, la iglesia cristiana de Roma, que habría de apostatar, dejar la verdad y que siempre persiguió el pueblo de Dios. Si ahora no persigue, vuelvo a repetir, es porque el pueblo de Dios ha dejado de cumplir la misión que tenemos que cumplir. Seamos salvos en esta hora tardía. Mientras Dios nos habla con claridad, el Señor está dispuesto, todas las huestes eternas nos observan con vívido interés. El versículo 25 habla de esa obra espantosa. ¿Cuál sería? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Allí está hablándole lo que iba a pasar. Ese poder hablaría contra el Altísimo, se pondría en lugar de Dios, está claro. Y contra los santos del Altísimo habría de perseguirlos en este mundo, la persecución de los 1260 años, allí está clarito, tiempos y la mitad de un tiempo, en el símbolo bíblico. Ahora bien, también Daniel ve las escenas del juicio, simultáneamente leamos. Ya había visto este cuadro, una visión de juicio en los cielos. Claro, ya en el capítulo 7 es narrado eso. Y él observa ese cuadro cuando el Hijo del Hombre viene hasta el anciano de días. Ve eso, no entiende. Yo entiendo y tú entiendes. Es la hora nuestra. Es la hora y más a 180 años de ese momento. Hoy tengo que decirles la hora de la lluvia tardía. Hermano y apreciado amigo, despertemos ante la realidad en el mundo en el cual nos toca vivir, en la hora profética en la cual nos toca vivir. Dice el título, Alicia. Ya había visto este cuadro, una visión de juicio en los cielos y al Hijo del Hombre llegando ante el Padre. El Hijo del Hombre, nuestro poderoso Salvador. Allí dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Cristo habría de interceder por los fieles, sacar el pecado para siempre de ese santuario donde Satanás pecó, ¿verdad? Y era símbolo del terrenal, como ya sabemos, y por supuesto el reino sería entregado al pueblo de Dios. Pero ahora vemos allí una cosa, Cristo es el que toma ese reino. Nuestro hermano mayor, porque Él quiso ser nuestro hermano mayor. Él se entregó por nosotros. El versículo 27 agrega. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Qué hermoso, ¿verdad? Cristo recibe el reino, pero lo recibe para compartirlo con sus hijos por los cuales Él vertió su sangre en la cruz del Calvario. He aquí que se observa ese cuadro impresionante. Daniel lo observa con toda nitidez.
Ve ese cuadro que tiene que ver con nuestra salvación eterna. Y cuando estemos con Cristo para siempre, por los siglos de la eternidad, como dice allí, aquí fue el fin de sus palabras. Yo me detengo un instante ahí. Él escucha, aquí fue el fin de sus palabras. Y ustedes ven, dice, en cuanto a mí, dice Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Yo a veces pienso que Daniel se cansaba de preguntar y a veces decía, ¿será que yo estoy cansando a Dios de preguntar tanto y al ángel que me está revelando las cosas? Amigos míos, que nosotros no nos cansemos de predicar y de hablar con el Altísimo y pedirle la fuerza que necesitamos en esta hora, porque a nosotros es dado todo para ser comprendido y entendido y para tener las fuerzas de terminar con la obra de Dios. Daniel estaba turbado en ese momento, lo guardó en su corazón. El ángel le había dicho que sería para el tiempo del fin ya muchas veces. ¿Qué habría de hacer entonces? ¿Somos conscientes hoy de esta solemne hora de luz profética a la cual nos toca vivir? El apóstol Pablo, allí en Romanos 13, dice lo siguiente. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, ¿les parece que está más cerca nuestra salvación? Ya el apóstol Pablo habla de eso porque la cruz del Calvario había ocurrido, porque él estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Me dice, para mí el morir es ganancia, pero si yo tengo que vivir por Cristo, todavía un poco más, que el Señor me alargue esa vida. Así fue la vida del apóstol Pablo, así también debe ser la nuestra hoy, no menos que eso. Dios no puede aceptar otra cosa en la hora del fin con semejante luz. ¿Qué dice el versículo 12, Alicia? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Qué hermoso texto es este. La noche está avanzada. ¿Les parece que está avanzada? En esta hora, el mundo tenebroso en el cual nos toca vivir. Y así se acerca el día. Desechemos, qué invitación, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos ¿de qué? De las armas de la luz. Que Dios nos ayude para que esto sea real en nuestra vida. Y ahora el siguiente título. Todo el universo contemplaría el gran conflicto en el corazón humano y su resultado. Bueno, todo el universo. Recordemos que el gran plan de salvación es dado a nosotros en primer lugar para salvarnos, y el universo entero que no comprendía la justicia de Dios, como Satanás desfiguró el carácter de Dios y lo tergiversó todo. Por eso el Señor permitió para que el tiempo se cumpla en esta vida. Dio las profecías de su pueblo para que entendamos los tiempos y para que estemos listos. Cada uno será juzgado con respecto a la hora profética en la cual le tocó vivir. Nosotros es la mayor luz la que tenemos ahora, por supuesto como hijos de Dios y como pueblo de Dios. Dios quiere que estemos despiertos. Leamos, Alicia, este texto tan solemne del capítulo 12, el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Allí está hablando el ángel muy claramente a Daniel. Muchos serán limpios y emblanquecidos. Qué hermoso. Pero también y purificados, dice, ¿verdad? Los impíos procederán como impíamente. El universo está viendo este cuadro que aquí presenta Dios al terminar el libro de Daniel. Porque solamente el poder divino puede limpiar nuestra vida. Hay quienes habrían de ver las últimas escenas, habrían de participar de ellas, y mientras el universo celestial está mirando, ojalá fuesen conscientes, pero conocen la verdad, predican la verdad, pero a medias. No tienen la fuerza, el poder que tuvo el apóstol Pablo. Y lo menciono a él porque el apóstol Pablo fue tan poderoso, se convirtió y se entregó a Cristo en forma plena. Así debe ser nuestra entrega. Si queremos realmente ser limpios, purificados para siempre. Pero dice, ninguno de los impíos entenderá. O sea, la conciencia de los impíos no es porque Dios quiere. Dios da la oportunidad a todos, mis apreciados amigos.
Pero el problema está en que el hombre no quiere hacer las cosas de Dios. Y Dios no puede convencer a la laodicense que no quiere hacer las cosas de Dios. Hablo de este tiempo porque así fue siempre y hoy también. Pero los entendidos entenderán. ¿Eres tú de los entendidos? Yo quiero ser de los entendidos. Por eso es que me encuentro aquí, dialogando con ustedes hoy. No porque sea más, sino simplemente porque tenemos una patria. La vida eterna se juega ante nuestros ojos. Solo Cristo puede cambiar la naturaleza humana. Nosotros no podemos cambiar. Tenemos que arrodillarnos y pedirle poder a Jesús. Sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando él habló de las vides y los pámpanos? Ahora Jesús nos dice hoy así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Texto más hermoso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Sentimos que la carga es grande. El versículo 29 agrega: Llevad mi yugo sobre vosotros y y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué hermoso pasaje. Llevad mi yugo. Hay un yugo del cual tenemos que llevar. Y en la hora del fin el yugo es muy grande en ese aspecto, por supuesto, porque es la batalla final de la verdad contra el error y el pecado. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy como Jesús, manso y humilde de corazón. Claro que es manso y humilde de corazón, dejó una eternidad para salvarnos. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el mayor descanso que podemos hallar. Podemos tener muchas propiedades, poder ser ricos. El Señor nos dio muchos tal vez millones de dólares, no sé, cantidades grandes. ¿Qué hacemos con ello hoy? Estamos despertando, entendiendo la hora en la cual nos toca vivir. Porque mi yugo es, Jesús dice, fácil. Cuando nosotros le entregamos a Él. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Horrendo será perderse, horrendo será gustar de la muerte eterna. Jesús gustó esa hiel amarga de la muerte eterna para que yo nunca la guste. ¿Qué haremos con Jesús? Jesús dice: hijo mío, aprecia lo que te he dado. Es cierto que la lucha, vamos juntos, y Jesús, Miguel está con nosotros, vamos a la batalla. Eso es lo que se está cerrando el libro de Daniel de esta manera, no hay nada que hacerle, la forma es esta. Jesús se entregó por nosotros desde antes que el mundo fuese. El apóstol Pedro dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nada puede ser el oro y la plata. Jesús se ofreció antes que el mundo fuese, como ya conocemos. El versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Solo uno fue sin mancha y sin contaminación. Desde Adán el pecado se entronizó en esta tierra. Satanás luchará hasta el fin, pero no tengamos temor a esto. Seamos fieles a Dios. El versículo 20 agrega: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Realmente me impresiona este pasaje en la palabra de Dios. Es uno de los más lindos. Jesús fue destinado desde antes de crear el mundo. Eso es lo que está diciendo. De manera que cuando Dios, que es Dios, por supuesto Jesús en ese lugar que solamente estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, allí decidieron crear la tierra y al hombre. Conocían muchas cosas y conocían de nuestra caída, pero Jesús dijo: no importa, yo quiero estar con Rubén por la eternidad, aunque tenga que gustar la cruz del Calvario. Eso es lo que está diciendo el texto. Y así pongamos el nombre de cada uno de nosotros. Es la única forma. El título, Alicia, nuevamente. Satanás actuaría de la forma más vil para apartar al hombre de la intercesión de Jesús en el santuario celestial. Claro que Satanás lucharía, y sobre todo en la hora final, cuando estamos en el día de la expiación. Leamos ahora en Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y allí muchos se pegan otra vez la enredada, ¿verdad? Por supuesto, aquí está hablando, no es un texto grande, está hablando de que se ha quitado el continuo. En realidad la palabra sacrificio no sería necesaria que esté, pero no importa.
Allí dice, y será quitado el continuo, hasta la abominación desoladora, o sea, ese tiempo horrendo del cual ya hablamos. Pero ahí nombra otro número, notaron, 1290 días. Vamos a ir. En realidad esa abominación actuaría mucho, 1260 años, tal cual decía la palabra de Dios. Fue la Edad Media y horrenda persecución donde se prohibió la lectura de la palabra de Dios. Satanás trató de borrar del planeta la verdad de Dios. Leamos ahora esto, a ver, para luego explicar. Los 1290 años desde 508 de Cristo, conversión de Clodoveo, rey de los francos, desaparece el continuo y en el 538 comienza la abominación desoladora. La victoria sobre los godos ayuda a esto, 1798 de Cristo. Por eso empezamos, si contamos el 538, donde realmente ese poder apóstata actuaría en forma grande durante 1260 años, acá nos lleva 30 años hacia atrás. ¿Y qué pasa? El 508. En el 508 realmente Clodoveo, rey de los francos, como dice allí, actuó y el ambiente que creó facilitó la atmósfera pecaminosa para que ese cuerno pequeño se desarrollara y se creara de una forma terrible hasta que llegó su día, ¿verdad? Y su tiempo, tal cual decía la profecía. Por lo tanto, no contradice de ninguna manera. Da más luz en lugar de contradecir. 1290 años está la suma. 30 más 1200 da 1290. O sea que simplemente lo que toma los 1260 años en una fecha anterior, para que entendamos lo que realmente significa esa abominación. Satanás lucharía para un santuario terrenal y desviar, para que nosotros no entendamos lo que Jesús está haciendo en los cielos. Leamos al apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese dentro de poco tiempo no tendrá quien le ayude. Pero ahora se pone en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se cumplió la profecía o no? El libro está abierto. Dios prometió a Daniel que eso se iba a comprender y estamos entendiendo. El apóstol Pablo ya escribió acerca de eso ayer a los tesalonicenses. De manera que estamos entendiendo. Ahora bien, Dios hace algo terrible, lo que dice allí el versículo 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El que peca voluntariamente, como es el caso del cuerno pequeño, no puede más convertirse. Está igual que Satanás. Pecó voluntariamente, se pasó el tiempo de gracia para él, su mente se entenebreció, no hay más nada que hacerle. Por lo tanto, no esperemos que esa Roma espiritual se convierta. No, nunca. Jamás. Será la perseguidora hasta el momento final de la historia. Pero entre tanto ahora Jesús nos habla del santuario celestial, el verdadero y único intercesor. Leamos ahora 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué texto hermoso. ¿Cuál es nuestro mediador? Es la Virgen María, es qué sé yo, que bueno, están los inventos del diablo, simplemente. Nada tienen que ver con la verdad de Dios. Apreciado amigo, solo tenemos uno al cual pedirle, y ese es nuestro hermano mayor porque quiso serlo, y desde la cruz del Calvario Él vertió su sangre y dio su vida eterna para que nosotros podamos heredar la vida eterna y ser salvos. Estamos entendiendo. Pidamos a nuestro Padre que está en los cielos en la hora final del conflicto, allí en el lugar santísimo del templo celestial. Daniel escucha y ve a los privilegiados que llegarían a la hora nuestra, diríamos a la hora final del gran conflicto, porque vamos a leer un poquitito el versículo 12 ahora del capítulo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bueno, ahí nomás. Bienaventurado, feliz, exclama allí el ángel, le dice a Daniel. Feliz el que espere y llegue hasta 1335 días. Y allí muchos inventan otra vez. Y es triste porque algunos que conocen la verdad se enredan y hacen cualquier cosa.
Dios está hablando de una situación muy particular, del privilegio del momento cuando toda la luz habría de abrirse, o sea, habría de abrirse al pueblo de Dios. También ocurriría un tremendo zarandeo, el chasco de 1844, pero se refiere a un momento muy particular. Daniel escucha a los privilegiados, vuelvo a repetir, porque fueron privilegiados, el pueblo de Dios. 508 más 1335, ¿qué da? 1843 de Cristo, nos lleva hasta allí. Poderoso movimiento milerita. O sea, el momento cuando ya desde el 40, 1840, el mensaje comienza a estremecer al norte de Estados Unidos, donde se encontraban aquellos peregrinos que habían huido de la persecución en 1620. Por lo tanto, se le llama la Tierra Gloriosa también, que sin duda fue explicada ya. Pero lo que interesa es entender esto. Claramente, es el momento en el cual habría de abrirse el panorama y Dios dio muchas cosas en ese momento. Es una hora muy particular. Vamos a leer allí, Alicia. La tierra gloriosa, Estados Unidos, es sacudida con el mensaje de la inminencia del retorno de Cristo. Qué impresionante, ¿verdad? Sacudido en gran manera. ¿Por qué? Porque en realidad allí ocurrieron hasta las señales astronómicas y demás que señalaban. Y un hombre poderoso comienza a predicar, así como fue Juan el Bautista en el tiempo de Jesús. Yo me refiero a Guillermo Miller en particular. Fue también uno de esos privilegiados, pero no tan privilegiado como yo, porque algunas cosas no las pudo entender. Y en el momento cuando se trataba de abrir el telón del futuro. Por eso allí los 1335 días que se habla es muy grande. A algunos les parece, no, repetición. William Miller, ¿verdad? O, como ya sabemos, Guillermo Miller, fe incondicional, yo diría fe, convicción inconmovibles, porque fue así realmente. Un hombre que realmente, aunque llegó el momento de 1844, el 22 de octubre, él no alcanzaba a entender porque tenían la confusión con el santuario celestial, si Daniel la tenía y Miller todavía la tenía en cuanto a esto, y no alcanzaba a comprender y pensaba que era el momento cuando Cristo iba a regresar a la tierra. Aunque estaba convencido porque el himno que él escribió y que vamos a escuchar en momentos más, realmente hablan de esa realidad y dice el día es hoy, el día es hoy, y cuando habla del día es hoy está hablando también de que realmente, aunque él no sabía, cada latido de nuestro corazón en el lugar santísimo, unidos a Jesús, así son borrados nuestros pecados. Así también con esa fe murió Guillermo Miller 5 años después de 1844. En otro tiempo más. El Señor, Él decía, llegará el momento, pero el Señor viene. Yo sé que Él inspiró todo esto y está en armonía con la palabra de Dios. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino
estrecho andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire estarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Apreciado amigo, estamos pasando por esta experiencia nosotros. Si Guillermo Miller pudo escribir estas letras maravillosas, estamos entendiendo realmente lo que significa el llegar a 1844 en la profecía de Dios. Lo que Dios espera de nosotros en esta hora, el tiempo profético llegó. ¿Qué espera Dios de nosotros en esta hora? Es lo que tenemos que preguntarnos. Apreciados amigos, leamos, Elisa, nuevamente ese texto de la promesa de Dios. ¿Qué dice? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, ya está. Llegamos a esos días cuando la ciencia se aumentó. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Reaccionemos si no queremos perdernos por una eternidad. Hay una ilustración, perdonen que esta ilustración va a ser personal, porque llega este momento, yo agradezco a Dios por muchas cosas, porque Dios me llamó un día de una universidad donde realmente yo estaba estudiando otra cosa, estaba estudiando ingeniería química, nada tenía que ver con estas cosas. Pero Dios me sacó de allí, me sacó para poder llevar el evangelio precioso en la hora final del gran conflicto. Llegué a conocer a Alicia después, mi esposa fiel que está al lado mío leyendo los pasajes cada día, amigos míos. Nos casamos, nuestros padres nos hicieron una hermosa fiesta, me acuerdo de la fiesta, y nos dieron muchos regalos. Fuimos a llevar el evangelio a un lugar y teníamos nuestra sala bien arregladita. Pero saben, mis amigos, las cosas estaban en necesidad.
Y un día yo dije, ¿no será que realmente tenemos que hacer algo para que el Evangelio pueda ir más lejos y más rápido? Después de todo, la sierva de Dios habla claramente acerca de esto en esta hora, y de lo contrario no vamos a entender el reino de los cielos. Y entonces fui y le dije a Alicia, ¿qué te parece? Ella era bien joven todavía, como yo también. Y le dije, vamos a esto acá, lo podremos obtener de nuevo si Dios quiere. ¿Qué te parece si llevamos hoy y lo ponemos de venta en un lugar donde realmente estaba vendiendo muchas cosas? Y le pedimos aquí a Néstor, se llamaba la persona que pedí, que era un abogado, que realmente amaba a Dios también, y estuvo allí. Llevamos todo, absolutamente todo fue colocado en el lugar, y entonces yo estaba en casa y teníamos un teléfono, una guía telefónica, un teléfono de línea, mejor dicho, porque no había en ese momento los celulares que ahora tenemos. A la hora me atreví a preguntar, y Néstor me contesta y dice, pero Rubén, ven ya, es increíble, se vendió todo. La gente entraba directamente y vendió todo lo que tenía se vendió. Y yo dije, gracias Señor. Porque si ese dinero puede ser usado para hacer una carpa inflable, y tuvimos el privilegio de hacer la primera carpa inflable en esta región donde estamos aquí en el día de hoy habitando, y en esta hora también. Qué hermoso fue esa experiencia, donde miles de almas se ganaron para Jesús. Y no perdimos nada porque después tuvimos muchas más. Dios nos dio porque así es Dios. Dios dice, hijo mío, entiende, Cristo se entregó totalmente a sí mismo. Lo que estoy diciendo es nada. Aún esa carpa inflable, después de ganar muchos miles de almas, fue vendida. Y después que se vendió, ¿saben? Tuve el privilegio de usar ese dinero para comprar el primer equipo de televisión especial que había que cinchar para llevar realmente en esos días, pero era en colores, y ayudó mucho a la proclamación del Evangelio. Qué hermoso poder entender esto. El día es hoy, mi apreciado hermano en Cristo. El día es hoy, no es otro, no hay otro día. La voluntad de Dios en esta hora, dice la pluma inspirada, lo siguiente, pensemos bien lo que estamos leyendo. Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto los estorbe y hagan pacto con Dios por medio de sacrificio. Si ponen sus propiedades sobre el altar y preguntan fervorosamente a Dios cuál es su deber, les enseñará cuándo deberán deshacerse de aquellas cosas. Entonces estarán libres en el tiempo de angustia y no habrá trabas que los detengan. Creo que la pluma inspirada es demasiado clara para explicarla. Aquí entendamos que la hora llegó. Y si Dios dice que, ahora debes entregar esta casa, o debes entregar este automóvil, o debes entregar, no sé, un montón de cosas que tienes allí y que valen tal vez miles de dólares, pero la causa de Cristo y la proclamación del Evangelio la necesita en este momento, ¿qué vas a hacer? ¿Estamos entendiendo lo que realmente, que el universo entero está mirándote a qué es lo que estamos haciendo? Algunos quieren gozar de esta vida y también de la otra. Y aprovechan yo invertí tanto, tengo que de alguna forma recuperar el dinero, voy a gustar un poco y después venderé algún día y después voy a entregar más y después voy a duplicar mi donación y después voy a hacer más. Pero no, mi amigo, llegó ahora, es el momento, hoy es el día de hacer las cosas de Dios. Les habla alguien que muchas veces dio, pero recibió en raudales. ¿No es así, Alicia? Así fue. De manera que entendamos el lenguaje del cielo. Hermanos, pronto estaremos en la eternidad. Despojémonos del peso de pecado y de las cosas temporales de esta vida. Promesa de Dios hecha a Daniel. Sí, Daniel no entendió muchas cosas, pero Dios le prometió algo muy grande, que es el galardón más grande. Leamos. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así termina el libro de Daniel, mi apreciado amigo y hermano en Cristo. Es impresionante. Daniel, hay muchas cosas que tú no puedes entender, pero Rubén las va a entender, y Alicia las va a entender, Mariano las va a entender, Matías las va a entender. Estoy diciendo nosotros acá, y todos los 4 o 5 más que somos que realmente mantenemos esto, y tendremos que hacer 3, 4, 5 veces más tal vez ahora, porque llegó el momento. Y tendrán que unirse muchos más para hacer la obra de Dios, porque el mensaje debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No hay nada que hacerle, no hay otra marcha. Y tú irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad.
Yo quiero esa heredad, hermanos. Quiero verlo a Daniel pronto. Quiero verlo y todavía tengo un privilegio porque voy a resucitar, si soy fiel, en la resurrección especial. También se levantará Daniel en esas resurrecciones que son mencionadas, y los fieles hijos de Dios. Porque Dios va a terminar la obra en forma rápida, si así lo deseamos. Por lo tanto, unjamos nuestros ojos con colirio para que veamos. Y dejemos la Odisea, porque la Odisea no está salva, está perdida. No entendió a Cristo, no entendió lo que es darse todo por la hora y la obra de Jesús en este mundo. Jesús viene pronto, mis amigos y hermanos. Él viene escoltado por millones de ángeles para darnos una patria eterna. Guillermo Miller soñaba con entender, pensó que iba a ocurrir en 1844, pero no, él no pudo entender y murió, pero con esperanza gloriosa. El día es hoy. Esa esperanza yo tengo que tener hoy. Pronto los cielos se estremecerán, el universo temblará entero y Jesús vendrá escoltado por millones de ángeles. Cristo se detendrá a cierta distancia. Los santos ángeles vendrán hasta el lado del sepulcro. Sacarán a mi madre, sacarán a mi hermana que están en el sepulcro, porque están descansando hasta el día cuando Jesús regrese. Y entonces nos uniremos para vivir ¿cuánto tiempo? Hermanos, Cristo nos creó para que vivamos la eternidad. Satanás es un intruso que trajo la muerte y desgraciadamente nosotros le oímos. Mas salgamos del peso del pecado y vengamos de todo corazón al Rey del universo. Oremos al Todopoderoso. Amado Padre, te decimos hoy, y para esto, ¿quién es suficiente? Reconocemos que no tenemos fuerzas nosotros. No podemos de ninguna manera, Señor, despojarnos de lo que tenemos para hacerlo y creer, porque cuando nosotros ponemos el pie en el agua, las aguas del Mar Rojo se van a abrir, Señor, no antes. Es la única manera, es que tenemos que razonar, pensar y entregarnos a ti para que tú nos des un corazón nuevo, como le dije también a Nicodemo en aquella ocasión hace ya 2000 años atrás. Danos ese despertar, querido Padre, a todos. Ayúdanos a trabajar por Cristo como nunca antes. Y que cuando Jesús regrese, pronto, Señor, podamos estar en la patria eterna que tú has preparado para nosotros. Lo pido todo en el nombre de Jesús para mi apreciado amigo y hermano que está viendo en el televisor o está viendo detrás de la pantalla, y para los que estamos aquí también hoy transmitiendo esto. En el nombre de Jesús, nuestro poderoso Salvador. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi sincera oración.